Miguel Enrique Otero no solamente es el presidente, periodista y editor del Nacional, es matemático, es economista, es sociólogo. Se reúne con algunos de los directores de los periódicos más importantes del mundo y de las dirigencias tanto políticas como presidentes en general más importantes de Occidente. Entre las cosas que escribe, que ustedes lo pueden leer a través de @Miguel H. Otero, la semana pasada escribió sobre el comunismo y el fascismo. Ahora que el mundo está aparentemente más dividido que nunca y más extremista que nunca, y digo aparentemente porque con los nuevos medios todo se informa, se desinforma, cualquiera puede inventar cualquier cosa, en fin. Es bien interesante escuchar todo su trabajo, vuelvo a recordarle que él es sociólogo, sobre qué es el comunismo, qué es el fascismo, y si, como decía Fidel Castro una vez que le preguntaron ya viejo, qué es el socialismo, él dijo, eso es comunismo. Bienvenido, Miguel Enrique Otero. Te escuchamos. Hola, Napoleón. Bueno, la verdad es que yo escribí eso refiriéndome a un tema, que es que si hay fascismo de izquierda, porque el fascismo siempre se lo indignan a la derecha, Mussolini, etcétera, todos estos fascistas de europeos, Hitler, Mussolini. Pero resulta que también es fascismo estos autoritarios de izquierda que son absolutamente autoritarios, que no respetan ningún tipo de constitución, no respetan absolutamente nada y actúan sobre la población de la manera que actúan y que utilizan elementos como el resentimiento, utilizan elementos como el sufrimiento del pueblo para mantener el poder, solidificar el poder y poder y al mismo tiempo dominar a la población. Y es un poco lo que hace, lo que termina siendo el régimen de Maduro y con estos elementos como Diosdado Cabello que utilizan la comunicación pública como un instrumento de generar terror, miedo con todos instrumentos mediáticos de falsificación de todo y además descalificando, difamando a los enemigos, a los que consideran que son los enemigos, que son los que no están con la revolución. Es un poco un fascismo de izquierda y eso era un poco lo que yo quería escribir con ese artículo la semana pasada. Hay muchas diferencias entre el comunismo en la práctica y el fascismo. Es que el comunismo, primero el comunismo no existe, es una utopía, nadie ha logrado hacer una sociedad comunista. Las sociedades que se dicen comunistas están en la dictadura del proletariado, en una situación intermedia. Es una dictadura que en la medida en que va creciendo la economía del país, van creciendo los recursos, en esa medida se va generando una igualdad, pero una igualdad de abundancia, y al final, pues es el comunismo. Bueno, hasta ahora los regímenes que han implantado la dictadura del proletariado mm, no mejoran la desigualdad por ninguna parte y además no mejoran la producción, hacen lo contrario, destruyen la producción. Entonces, esa utopía en los países llamados comunistas, la utopía teórica, más bien la alejan de esa utopía originaria. Pero, Entonces, pero, pero tanto las este dictaduras de derecha como las dictaduras de izquierda, de extrema derecha como de extrema izquierda, se hacen llamar socialistas. Y incluso partidos democráticos, ¿no? Se hacen llamar socialistas, ya sea socialcristianos o socialdemócratas. ¿Qué es eso de socialismo y por qué lo utiliza todo el mundo? Bueno, lo utilizan porque es una manera de decir que están encima de la igualdad social, son sistemas que dicen que están en función de los beneficios para el pueblo
en fin, toda una serie de, de elementos que tienen que ver con el bienestar de los sectores desposeídos, los sectores más pobres. Pero Bueno, hay una gran el, diferencia, porque el socialismo de varios de los países del norte de Europa realmente son países democráticos, son países con libertad de expresión, o sea, nada que ver con ni con Venezuela, ni con Cuba, ni siquiera con España. es verdad, y es un socialismo que funciona, pero es un socialismo donde los medios de producción no están en manos del Estado. Es un capitalismo social, es un capitalismo humanista y es un capitalismo que distribuye los recursos, pero hay un sector privado importante. Hay en Suecia y en Dinamarca y en Noruega hay muchísimos millonarios de gente que es empresario. Claro, hay un sistema de seguridad social y un sistema de redistribución de la riqueza y un sistema que tiene una cantidad de elementos que ellos lo llaman socialistas, pero no, pero los medios de producción no están en manos del Estado, están en manos de particulares, con unas condiciones distintas a lo que pueden tener en otros países, pero están en manos de particulares. En este momento, según estudios o estadísticas, que no sé si tú la has estudiado recientemente, ¿cuáles serán los países o cuáles son los países donde el ciudadano vive mejor y tiene más futuro? No los que en los índices de producción aparecen en el primero, segundo, tercer lugar, pero que no terminan de llegar a la gran población. ¿Cuáles serían los países y qué tipo bueno, de distribución del trabajo, de la riqueza, de las leyes hay en esos países? Bueno, los países nórdicos obviamente están dentro de esa categoría. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, son de un altísimo estándar de vida, un altísimo, es toda una clase media, todo el mundo es clase media, salvo algunos empresarios con unas maravillosas condiciones de vida y unas condiciones sociales y una equidad muy importante, pero entendiendo que hay un sector privado capitalista que, que es el que genera la riqueza no la genera el Estado no fabrica autobuses, ni el Estado tiene los restaurantes, nada, eso lo hacen los privados. Pero en Estados Unidos también es la riqueza la generan los privados y no es así. Y menos la salud, que ahora quieren empezar a recortarla, o hay gente que quiere recortar la salud y la distribución y no acaban con la pobreza, tienen un gran índice de pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se considera que Bueno, Estados Unidos es la principal democracia del mundo. hay una gran desigualdad. En los Estados Unidos, independientemente que sea pues el país más rico del mundo y donde tiene un poder económico gigantesco, y además desde el punto de vista del mundo liberal, en los Estados Unidos, pues es un país cuya base ideológica total es el liberalismo, pero no ha logrado la equidad que han logrado los países nórdicos, los países europeos nórdicos. Además, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. También hay Es un continente. ¿Mm? muchas circunstancias que hacen que sea un trabajo más difícil. Pero en todo caso, lo que han logrado los países nórdicos no lo han logrado los Estados Unidos. Ahora bien, tú hablas de que hay gobiernos que se hacen llamar de izquierda, pero su actitud es la típica del fascismo y hablas del fascismo izquierdista. Eh, la situación de Venezuela y el narcorrégimen, ¿cómo la catalogarías? Es un caso interesante porque ellos dicen que son de izquierda, pero es una izquierda que había que analizarla en relación a los logros, que es el socialismo del siglo XXI, que ellos proclaman. Venezuela era un país que tenía una clase media grande, tenía un sector privado, capitalista también importante, pequeño o muy inferior como son todos los países capitalistas, y tenía un sector marginal muy pobre de un 20-30%.
Ahora, ¿qué hizo el socialismo del siglo XXI? Desapareció el sector capitalista, pues casi prácticamente, pues de 20.000 empresas quedarán 500 o menos. Y el sector de la clase media también la exterminaron. La clase media venezolana es el componente más importante de los 8 millones de venezolanos de la diáspora. Y los que quedaron allá viven en unas condiciones peores que Haití en muchos aspectos. Hoy en día el salario mínimo es de $5 y un porcentaje muy grande, $5 mensuales, vive de ese sueldo mínimo. O sea, Venezuela, el socialismo del siglo XXI es la visión del socialismo del siglo XXI es la desaparición de la clase media, la desaparición de los empresarios tradicionales que hicieron sus empresas con el tiempo, la pauperización total de la población que queda allá y un pequeño sector que en su mayoría son capitalistas recién llegados y el sector público, la élite del sector público son unos personajes que tienen en su haber decenas, centenares de millones de dólares. O sea, los más ricos venezolanos son los altos funcionarios públicos. Pero Bueno, eso es una verdad. ¿cómo Eso, categorizarías tú al régimen venezolano? ¿Es una democracia, es una eso dictadura, es una tiranía, es socialista, es comunista, es fascista? ¿Qué es? para mí, bueno, a lo mejor es una locura, es un régimen feudal, porque hay unos señores feudales que son los que están en el poder, que tienen todos los recursos y es una población totalmente pauperada. Claro, dentro de un esquema semicapitalista, pero es una prácticamente una situación feudal. O sea, es el siglo XVII para atrás. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en un país que tenía fama su democracia, sobre todo en los primeros 20 años o 30, en toda América Latina y buena parte del mundo, que eran respetados sus dirigentes, sobre todo los fundadores de los partidos y algunos de los que le siguieron, que creció como nunca había crecido antes de Venezuela, en educación, en viviendas populares, en todo lo que era la infraestructura, en la libertad de expresión? ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocó la dirigencia? Porque si la gente empezó a dar la espalda a esos partidos y la gente que votó, la mayoría votó por Chávez Frías, sin conocer quién era y sabiendo que había dado un golpe, ¿qué fue? ¿En qué se equivocaron? ¿Por qué la gente se sintió defraudada de, sobre todo, esos dos grandes partidos que durante tanto tiempo ellos se sentían orgullosos de estar cerca o pertenecer a esos partidos porque se sentían que esos partidos eran positivos, que le daban una vida mejor, que le daban esperanzas? Bueno, el deterioro de la democracia tiene mucho que ver con el país rentista, el país petrolero, que no supo transformar esa riqueza en un esquema productivo. Es el discurso de Uslar Pietri o de Pérez Alfonso. Es un país que recibe un dinero extra por una renta, no por una producción, porque básicamente es una renta, son unas multinacionales que vienen, extraen el petróleo y pagan una regalía, un impuesto, y ese impuesto se reparte. Entonces, eso deterioró, no permitió que las instituciones se desarrollaran como tenían que desarrollarse, deterioró el sistema político y el país se convirtió en un país donde la acumulación de capital pasaba por la repartición de la renta petrolera. Obviamente el dinero fácil o la corrupción Pero ¿por qué son ellos no elementos. auparon exactamente mucho más la empresa privada y la distribución, sino al final de Lucinchi hasta que vino el golpe o Chávez Fría, la reforma y actualización del Estado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por Bueno, qué no fueron capaces de hacerlo? Pérez lo intentó en su primer gobierno y ahí está, digamos, el fracaso más importante. Él intentó, él creó el fondo de inversiones, copiando a los noruegos, que los noruegos sí lo hicieron bien. Trató de hacer unas grandes industrias, recalentando la economía y generando
un esquema de corrupción muy grande porque no crearon esas industrias acompañadas de un sistema de control adecuado. Se descontroló todo y se generó la riqueza fácil porque la repartición de esa renta pasaba por un apuro por hacer grandes cosas sin tener ningún control. Entonces, ese país rentista, ya en ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo no le echo la culpa a Carlos Andrés Pérez porque, digamos, era lo que él pensaba que se podía hacer. No lo hizo para que la gente robara o no lo hizo para que aquello fracasara. Es el pensamiento que tenía en ese momento y montaron ese esquema de la Gran Venezuela, que fue un esquema que deterioró poco a poco la economía y no dejó que se desarrollaran adecuadamente las instituciones y generó todo ese esquema de corrupción, porque lo que estaba antes, ese primer gobierno de, de Carlos Andrés Pérez fue el primer gobierno de Caldera, el de León y el de Rómulo Betancourt, que fueron gobiernos constructores de constructores de instituciones, constructores de una economía adecuada, sin esos sobresaltos que sin control generaban lo que generó. Y después de Pérez, pues cada gobierno fue peor que el anterior. Cuando se llega a Chávez, es una cadenza, o sea, vienen cayendo hasta llegar a Chávez. Y por cierto, dijiste que votaron por un golpista. Rómulo Betancourt también fue golpista, porque él Claro, en yo lo sé 45 que fue un golpista. Ajá. eso Sí, pero como ahora acusan, bueno, ese es un golpista, yo siempre digo, bueno, pero si es por eso Rómulo Betancourt fue golpista, Gonzalo Barrios apoyó el golpe, Carlos Andrés Pérez apoyó el golpe, ¿no? Y hicieron una revolución, la revolución del 45, ¿no? Es decir, en muchos aspectos, y tenían bandas que le caían a golpes a los que no pensaban como ellos, sobre todo en las manifestaciones. En muchas cosas, estos se parecen a aquellos, sin compararlo en así, sino algunas cosas. Ahora, pero ¿y por qué Carlos Andrés, que tenía esas ideas y cuando llegó al segundo gobierno quiso cambiar el país realmente y tampoco pudo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Falló Carlos Andrés? ¿Es una dirigencia y empleados públicos corruptos? Su mentalidad es que robarle el dinero del Estado no es robarle a todos los venezolanos, ni siquiera es robar, sino ser un vivián y hacer un buen negocio. ¿Qué fallamos? Tú que eres sociólogo. Bueno, es curioso, en el segundo gobierno, eh, Pérez intentó redireccionar la economía o todo el manejo público con los esquemas más modernos de apertura y inclusive hizo ley de licitaciones, que no había, por cierto, imagínate, no había ley de licitaciones. Hizo una cantidad de cosas que iban dentro de la reforma del Estado, en fin, y en su primer gabinete se trajo una cantidad de tecnócratas que diseñaron un modelo económico moderno, pero ese modelo tenía que estar acompañado tenía que tener un acompañamiento político, que Pérez, confiando en Popularidad. su líder, creyó que era innecesario. Entonces, los primeros que sabotearon eso fueron los propios dirigentes de Acción Democrática. ¿Tú recuerdas Y la un frase de Pérez cuando dijo que estas medidas son muy duras y que solamente dos personas pueden hacerlas? Pinochet porque es un dictador y yo por mi popularidad, porque la gente cree en mí. Claro, pero él no manejó la parte política adecuadamente. El partido no lo acompañó. De hecho, en la explosión del 27 de febrero, la explosión social del 27 de febrero, había mucha gente de Acción Democrática en la calle, en los saqueos, y el tumulto. O sea, no. O sea, hay una falla política, de concepción política, de cómo implementar esas medidas por parte de Carlos Andrés Pérez. Pero Entonces, claro, ahí. ¿por qué Acción Democrática que lo presentó como el candidato para ir a la presidencia, ¿ok? Como su mejor opción dentro de todas? ¿Por qué no apoyó esa política de reformas de Carlos Andrés Pérez? Bueno, muy sencillo, porque ellos están acostumbrados al primer gobierno de Pérez, que era la riqueza fácil, que era el subsidio, que era la dádiva, que eran los empleos sin trabajar. Entonces, ellos creían
que iba a venir una cosa similar. Y cuando Pérez monta su esquema de gobierno, un esquema moderno del trabajo, de la productividad, de una serie de elementos que, no, que la repartición de la renta petrolera había dañado. Entonces, eso no era lo que la gente quería. La gente quería la continuación del primer gobierno de Pérez, que aquel primer gobierno de Pérez, de grandes despilfarro de dinero, ¿no? Era el de dinero fácil. Que por Y eso cierto, no era, que por cierto, en las elecciones que gana Pérez, ese por segunda vez, él anunciaba eso. Él anunciaba que volvían a la Venezuela, la gran Venezuela. claro, claro, ese es el problema también. O sea, la promesa electoral era esa. La gente, porque el gobierno de Lucinchi, que era el anterior al gobierno de Pérez, fue un gobierno que mantuvo la economía en una olla de presión, con subsidios y cosas, el estándar de vida se mejoró bastante, aunque hubo cosas que pudieron hacer, pero cuando llega Pérez con esas medidas para modernizar la economía, lo primero que hace es eliminar la cantidad de subsidios y cantidad de trabas a una economía competitiva, que lo tenía que hacer, porque esa olla de presión iba a estallar. No es que lo hizo porque como un laboratorio, no lo hizo porque la olla no iba a seguir, pero lo hizo shock, lo hizo, sí, bueno, vamos a cambiar todo esto y ahora vamos a instaurar una economía moderna de la noche a la mañana. No estaban preparados para eso. Pero ¿y por qué ni siquiera los intelectuales, los dirigentes políticos serios, en líneas generales, lo apoyaron? Vamos a decir que la Porque por gente humilde, la gente del pueblo y la gente de clase media, muy inteligentemente, lo que quiere es un gobierno que les ofrezca futuro, que donde puedan vivir cada vez mejor, que sus hijos puedan estudiar, toda esa cosa, no importa que sea el sistema que sea, ¿ok? Pero ¿por qué la gente que podía razonar diciendo, bueno, esto es un sacrificio, pero es necesario? ¿Por qué no lo apoyaron? Pero ¿qué llama la gente? El, el, el esquema inicial de Pérez Uno era el esquema de la industria subsidiada. La industria estaba subsidiada. El Estado se ocupaba de que las industrias funcionaran, le daba dinero. Cuando viene Pérez en su segundo gobierno, vamos a crear una economía moderna. O sea, entonces los subsidios no, o sea, si tú quieres tener tu industria, compite, no esperes que yo te subsidie. Claro, entonces muchos empresarios no lo apoyaron porque estaban acostumbrados a otro esquema de trabajo. Entonces, el pueblo no lo apoyó porque el pueblo quería que siguiera el esquema de su primer gobierno, porque además Que lo cumpliera con prometió la en su promesa campaña, que hizo en las elecciones. Ajá. prometió el shock económico, él no prometió nada de eso. Y el sector privado, una gran parte del sector privado está acostumbrado a los subsidios y se los eliminaron. ¿Cómo determinar el precio de la leche, por ejemplo? En el gobierno de Lucinchi. Bueno, el precio de la leche era el precio el precio marginal, o sea, el precio de la leche era el precio de la leche del productor más ineficiente, en términos económicos. Pero todos los demás, entonces, lo subsidiaban. Entonces, claro, ese esquema de subsidio, pues, O controlaban lo los precios de las medicinas controlados. lo Cuando controlaba. tuvieron una locha, ¿te acuerdas? El precio de la leche, que se formaban manifestaciones, ¿no? La lucha por la locha por la leche. Todo estaba subsidiado Claro, y controlado. Ujú. Lucinchi. Pérez eliminó eso de entrada, disparó los precios. Inclusive hay cosas ahí que también de errores políticos gravísimos. Yo me acuerdo, y ese fue el 26 de febrero, la gente del no se acuerda de eso. Aquí hubo, cuando él ganó su segundo gobierno, hizo la coronación, que fue aquel evento gigantesco en el Teresa Carreño, donde vino hasta Fidel Castro y todo el mundo entero, hasta los extraterrestres festejando a Carlos Andrés Pérez. Yo me acuerdo que yo era diputado, fui diputado, y solamente 3 diputados no fueron a esa coronación, yo y 2 más.
Pero es que si tú lees Parece un la disparate. lista de los que en el Nacional, por cierto, supongo que en otros periódicos también, apareció la lista de los que le daban la bienvenida a Fidel Castro, ¿no? Ahí hay nombres que tú Bueno, dices, sí, pero este señor le está dando, está apoyando a Fidel Castro si este señor, lógicamente, hasta ahora pensábamos que era todo lo contrario. ¿No te acuerdas de los nombres de gente súper conocida? circula, pero apartándolo de Fidel Castro, porque Fidel Castro fue como fueron todos, pero hay uno que fue Collor de Mello, que es el presidente de Brasil. Collor de Mello no fue por X razón, no sé, por alguna razón, o estaba enfermo, o tuvo un problema, o una inundación, cualquier cosa. Entonces fue el 26 de febrero, fue un mes después de la coronación. Y ya había aplicado todas las medidas económicas de donde empezaron a desaparecieron productos en el inicio de ese shock, donde los precios se fueron al cielo. En fin, todo lo que produce un shock de eso cuando lo hace de un solo golpe en una economía que estaba totalmente subsidiada. ¿Qué hicieron? Una cosa increíble. El 26 de febrero hacen una cena con Color de Melo en la Casona y la transmiten en cadena nacional. Entonces, quitando la telenovela, que era la Pero distracción que tenía qué la gente. abuso de paso, quien quiera ver la cena que la viera en el canal 8 y en el canal 5. Pero eso es un abuso Pero también, imagínate, ¿no? Ujú. es peor, porque entonces, ¿cómo transmites tú una cena? Porque una cosa es que tú transmitas un meeting o un concierto, pero una cena es, en este momento ahora viene la sopa, que es una vichyssoise, coño, Yo no, yo no lo vi, no, ni sabía que había pasado eso. pues ahora viene el primer plato, que es una terrine de yo no sé qué broma, y ahora viene un chateaubriand, que es el tercer. Entonces, eso duró 45 minutos, porque no tenían nada que decir. Ahora tú te imaginas una población indignada que no tenía que comer, que no podía comprar carne, no podía comprar nada, viendo aquel espectáculo y que le quitan su única distracción que era la telenovela. Yo creo que eso enervó a la gente de una manera. Fíjate, no se habla mucho de eso, pero es que yo me acuerdo de esta locura que es. Ahora, ya que mencionamos a Carlos Andrés Pérez, y que eres sociólogo y además político, y conoces a los políticos y la historia de la política nacional e internacional, ¿cómo podemos catalogar a Carlos Andrés Pérez desde el punto de vista ideológico? No, Carlos, pero es un socialdemócrata que quería modernizar, primero, a lo mejor él se dio cuenta de los errores que había cometido en su primer gobierno. Como socialdemócrata, le entró ese dineral y él quería que eso beneficiara a toda la población, haciendo programas sociales y ese tipo de cosas que hace la socialdemocracia, pero sin control. Y entonces ahí se cogía el dinero ¿Y la por qué gente no pudo hacer control? ¿No quería hacer control? En esa sociedad es imposible controlar. ¿Qué es lo que pasa? Es imposible controlar a los jueces o ¿cómo se llama? O la justicia que sea más o menos equitativa y no de amiguismos. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad y la dirigencia venezolana? bueno, ¿qué pasa? Que cuando salta el ingreso de un país, como saltó en el primer gobierno de Pérez, y Pérez dice, hay que gastar este dinero. Hay que hacer empresas, hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, hay que mejorar las condiciones de los empleados públicos, hay que mejorar aquí, hay que darle dinero a los empresarios para que hagan inversiones. Bueno, eso se convierte en un carnaval de repartición de dinero y si tú no tienes ley de licitaciones, no tienes instrumentos ¿Pero por qué no las adecuados, hicieron? no las hicieron. ¿Pero por qué? No las, bueno, porque no creían que había que hacerlas. O sea, es como si tú vives en un rancho y de repente te regalan una casa con piscina y te abren una cuenta con una cantidad, te dan $100,000. Bueno, o sea, si a menos que sea algo muy especial, tú te lo gastas. Otra cosa, Eso vamos fue a lo ver que hizo. presente. La dirigencia actual opositora. ¿Tú sientes que saben exactamente a quién se están enfrentando?
que ellos no son otros políticos, que ellos son unos narcotraficantes, unos asesinos que están denunciados en la Corte Penal Internacional, que están denunciados por los países por el tráfico de drogas. Ellos saben que por las buenas no van a salir. Ellos saben Bueno, que si yo creo, arrasan en las elecciones van a ir a Miraflores y van a tocar la puerta y decir, mira, a mí ya es hora de que tú salgas de aquí. Me toca a mí que el pueblo me eligió. yo conozco poca gente que crea que, que se puede llegar a una negociación para una elección transparente y un candidato con el apoyo, digamos, unitario, eh, mm, por supuesto, dada la popularidad de Maduro, le gane a Maduro y Maduro le pone la cinta. Yo conozco gente que piensa que eso es posible. A mí me parece que eso ni Disney World, que eso es una cosa imposible desde ese punto de vista. Pero hay muchos que tienen ese chip democrático y no distinguen eso que es una corporación criminal a un régimen democrático normal. Es más, el otro día discutía con una gente y me decía, mira, es que el problema no es el CNE ni nada. Si alguien es candidato y le saca 2 millones de votos de ventaja a Maduro, entonces tiene que entregar. Bueno, a mí es que lo que pasa es que nunca va a llegar nadie que le saque 2 millones de votos de ventaja. O sea, no piensan que, es que eso no es posible. Pero Entonces, fíjate que, hay un sector que piensa así, hay un sector que piensa así, que tiene ese chip y de alguna manera el régimen lo alimenta. Cuando uno habla, hay gente con la cual uno habla fuera de Venezuela y que uno le dice que es una dictadura, corporación criminal, los presos políticos, las torturas, todo lo que sabemos. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que esa dictadura hay unas primarias y toda la oposición va a las primarias y hay un CNE y hay una cantidad de partidos que van a competir y si hay elecciones para gobernadores y alcaldes, compiten una cantidad de individuos de oposición, además ganan y les dan las alcaldías? Te dicen eso, porque es que en otros países donde hay dictaduras así, no existe una oposición. En Cuba, ¿cuál es la oposición? O en Irán, no sé, países que sean por ahí. Entonces, claro, hay un espejismo democrático que lo alimentan. Y hay gente que no sé si lo cree, pero quiere creerlo y actúa como si lo creyera. ahora, ¿Entiendes? yo no hablaba de política mucho con Germán Borregales, me caía muy bien, ¿no? Me parecía que una buena persona, pero, o sea, no sé cuál era su ideología de derecha, ¿ok? ¿Qué planteaba él? Pero yo siento que María Corina Machado tiene un lenguaje totalmente diferente a los dirigentes, tanto tradicionales como actuales, que es más bien de derecha por primera vez en una sociedad que por lo menos desde el año 58, desde la llegada de ese buen hombre que fue Wolfgang Larrazábal, pero también populista, ¿ok? Le formó la mentalidad tanto a los dirigentes políticos como a nosotros, los ciudadanos, de que del socialismo, de esa cosa y de ese sueño tipo los cuentos de Walt Disney, y se casaron y fueron felices. ¿Por qué la gente tiene ese furor? Tú ves ese poder que tiene ahora esta mujer que tiene un lenguaje totalmente diferente. Bueno, primero, esa palabra de derecha, no sé si tiene mucho sentido en la Venezuela actual, porque cuando te dicen hay que reconstruir PDVSA, y María Corina dice hay que privatizar PDVSA, a los que dicen hay que reconstruir PDVSA, yo les pregunto, ajá, tú vas a reconstruir PDVSA, o sea, tú vas a poner una cantidad de recursos del Estado para reconstruir PDVSA. O sea, le vas a quitar recursos a la alimentación del 90% de la población, al desastre de la infraestructura, al desastre te puedo nombrar 20 desastres, la electricidad, el agua, todo, todo. Y se los vas a dar a reconstruir PDVSA por un problema de soberanía, un problema de izquierda o derecha. O sea, es una, digamos, un dilema un poco extraño en ese discurso. Cuando tú tienes la posibilidad, puede ser temporal,
de que unas empresas multinacionales, sin que tengas que poner el dinero, hagan ese trabajo. Porque tú le vas a cobrar los impuestos, tampoco es que viene y le vas a regalar el petróleo, le cobras el impuesto que te dé la gana. Claro. Entonces, ¿entiendes? Entonces ahí en esa discusión, ese tema de derecha o de izquierda, Bueno, es lo que bastante, quise decir, lo que normalmente antes se decía que era la derecha, es decir, que el Estado no tenía que estar interviniendo, que la sociedad privada, que los civiles tenían que, con sus industrias, con sus empleos, ¿no? Dar la riqueza y no esperar que unos empleados públicos decidieran desde Miraflores o desde un ministerio, ¿no? Cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que estudiar, cómo teníamos que hacer todo ese tipo de cosas. Eso es lo que quiero decir. claro, pero cuando hablamos de la economía, en el caso de Venezuela, donde hay una economía absolutamente destruida y hay unas prioridades básicas infinitas, yo dificulto que nadie, por más de izquierda que sea, que llegue allá y que quiera construir el país desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de una cantidad de elementos, vaya a decir, vamos a invertir la mitad de los recursos para producir autobuses, para producir camiones, para reestructurar PDVSA, para hacer con los dineros del Estado. Eso yo no es que no esté de acuerdo o no, sino que es absurdo. No hay manera de que puedas invertir los recursos del Estado, los pocos recursos del Estado, en ese tipo de cosas. Entonces, ahí la discusión derecha o izquierda no tiene mucho sentido. La otra, que es la izquierda que controla las mentes y eso, bueno, yo no veo a ninguno entre María Corina y los socialdemócratas, yo no veo a ninguno en eso. O sea, esa es una izquierda comunista que ya no aplica en ninguno de los casos de los que están ahí. O sea, ¿qué diferencia puede haber? Yo no veo ninguna en ese sentido. Veo que María Corina es más sincera de lo que hay que hacer que otros que no van a poder hacer lo que dicen que van a hacer. Sí. Eso es un Bueno, tema. Ahora, mm, ¿cómo se conecta María Corina? Ese es otro asunto. María Corina se conecta porque ella es antisistema. ¿Qué es el sistema? El sistema no es solamente Maduro y el combo de la dictadura. También el sistema son los que han sido complacientes con el régimen. O sea, que van desde los alacranes hasta otros sectores que han sido complacientes. Entonces la gente se conecta con aquella persona que puede ser disruptiva respecto al régimen. Y por eso, cuando María Corina la inhabilitan o sale la inhabilitación, en vez de suceder lo que hubiera sucedido en un país normal, que dice, la inhabilitaron, entonces yo no voy a votar por ella. No, cuando pasó eso, ella subió a 11 puntos en las encuestas. sí. Bueno, te dejo porque ya nos van a cortar, porque nos queda menos de un minuto, pero bien interesante todo esto, ¿ok? Gracias, Miguel Enrique. Un abrazo. Gracias, Napoleón. Hasta luego.